A reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. The angel of the Lord En spoke aquellos días, el ángel del Señor le dijo a at Felipe, south ponte en camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén a Gaza, desert route. que cruza el So he desierto. got up and set Se out. puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Court official Era un eunuco ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. the Spirit said to El Philip, Espíritu dijo a Felipe, go. acércate y pégate a la carroza. Philip ran up. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, Do you understand? ¿entiendes lo que estás leyendo? He replied, Contestó, how can I? ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? So he invited Philip. Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. This was the scripture El passage. pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Like a sheep, Como cordero llevado al matadero, as a lamb, como oveja ante el esquilador, silent. enmudecía We open y not no abría la boca. in his Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. Who will ¿Quién meditó en su destino? for his life? Lo arrancaron de los vivos. Then the eunuch said, El eunuco le preguntó a Felipe, por favor, I beg you, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo or about someone o de otro? Then Philip opened Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, proclaimed Jesus. le anunció la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira, agua, Look, ¿qué dificultad hay en what que is to prevent me bautice? Then he ordered the chariot to stop. Felipe le contestó, si crees que de todo corazón Both went down se into the puede. water. Respondió el eunuco, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Came out of the water. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. And went about Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Verbum Domini. Let all the earth cry out to God with joy. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra Bless our entera. God, you people. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan resonar su alabanza, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor tierra entera. Hear now, all you Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. when I A Él gritó mi boca praise. y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor tierra entera. Blessed be God. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the living bread that came Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. Whoever eats this bread El que coma de este pan vivirá para siempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to the En crowd, aquel tiempo dijo Jesús a los "No one judíos, can come to me nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado.
and I will raise y him. yo lo resucitaré el último día. It is written in the Está escrito en los they profetas, shall all be taught. serán todos discípulos de Dios. Everyone who listens, Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. not that anyone No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios. he has seen. Ese ha visto al Padre, Amen, amen, I say to se you, lo aseguro. whoever believes El que cree tiene vida eterna. I am the bread of Yo life. soy el pan de la vida. Your ancestors Sus ate padres manna comieron en el desierto el maná y murieron. and they died. Este This es is the bread that el comes pan que baja del cielo so that one para que el hombre coma de él y no muera. I am the living Yo bread. soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Whoever eats this El bread, que coma de este pan vivirá para and the siempre. bread that I will Y el give pan que yo daré es mi carne para vida del mundo. Verbum Domini. In the reading from the Acts of the Apostles, En la lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos evangelization, el método de evangelización Philip, de Felipe y el eunuco etíope how somebody y cómo alguien desempaca la palabra de Dios, cómo alguien puede estar leyendo la palabra de Dios be y instructed luego what the Word of God says, ser enseñado lo que dice la palabra de Dios instruction be brought to. y por esa enseñanza ser llevado a creer. There's a process in this. Hay un proceso en esto, The Word of God en leer la palabra de Dios, en veiled, if you were. que le develen la palabra de Dios a uno. It's very similar to Es muy similar on the day of the resurrection. a el día de la resurrección cuando el Señor estaba caminando con los discípulos en el camino a Emaús Our Lord is y nuestro Señor opening the Scripture está abriéndoles las escrituras, comenzando con Moisés y los profetas y señalando prophecies concerning a todas las profecías con respecto al Hijo de Dios, al Mesías. and then as he was doing that, Y a medida que él hacía esto, eyes were open, sus ojos and it said after the se abrieron Lord y se cuenta que después del encuentro con el Señor, within us burning when ¿acaso nuestros corazones no estaban ardiendo dentro de nosotros cuando abría las escrituras, cuando Jesús mismo was the one who was the interpreter of era el intérprete de las escrituras, de los profetas? in the Gospel of En John el Evangelio, según San Juan, says they shall all be dice taught que by God. Dios ha de enseñarles a todos. Fulfills this. El Mesías cumple esta profecía. The Messiah comes down El Mesías second person desciende, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, teach us, desciende a enseñarnos, a gobernarnos y a santificarnos, to teach us by his words, a enseñarnos por sus palabras, a enseñarnos por sus hechos, a gobernarnos como el pastor principal, como aquel que es el único pastor, en realidad, el modelo para todos los pastores. all throughout the Old Testament. En todo el Antiguo Testamento, Israel había Shepherd, querido un pastor, un rey, para que reine, and they always failed. y siempre fracasaban. So Pero Dios mismo viene y Él es quien nos enseña como pastor supremo, as the eternal shepherd, como pastor eterno. Él es quien nos da su cuerpo y su sangre, alma y naturaleza divina. we have been hearing in the Acts Hemos estado escuchando en los Hechos de los Apóstoles days about the power los últimos 2 días acerca del poder del nombre. when the early disciples Cuando los primeros discípulos y apóstoles in the name salieron a predicar being en el nombre, jailed. eran encarcelados. How dare you preach in that name? ¿Cómo se atreven a predicar en ese nombre?
Hay algo poderoso acerca de predicar en el santo nombre de Jesús. All of us probably had the Todos nosotros probablemente tengamos la experiencia de hablar con la gente acerca del Señor, acerca del Señor nuestro Dios, simply y, mention y simplemente mencionar a Dios our conversation en nuestra conversación es, en especial, estando aquí en el sur de Estados Unidos, everywhere you go. a todo lugar donde uno va, It's just on people's lips. You're going está en los labios de la gente. Uno va al supermercado, uno va very common down south. a un restaurante. Es muy común en el sur. Es parte de la forma que la gente habla todos los días. Pero incluso más aún en el sur hay algo muy poderoso Talking to people acerca de hablarle a la gente acerca de Jesucristo. because we can talk to people Porque podemos hablarle a la gente acerca de Dios and it be powerful. y puede ser algo poderoso, obviamente, Something very powerful. pero hay algo muy poderoso acerca de predicar en el santo nombre de Jesús. Bring his name Cuando into the equation because his name incluimos su nombre en la ecuación, porque su nombre trae salvación. preaching in the holy name of Jesus. It's Predicando en el santo nombre de Jesús es algo poderoso. just simply bringing, not just talking about No God, solamente hablar de Dios, y no estoy tratando de desanimarlos de que hagan eso, sino que cuando prediquen acerca de Dios, cuando enseñen acerca de Dios, tienen que mencionar el hecho de que Dios, Hijo, became a man, se hizo hombre, walked the face of the earth, caminó sobre la faz de la tierra, nos enseñó, nos gobernó, nos santificó, he died, murió, rose from the dead. resucitó de entre los muertos, ascendió al Padre, envió el Espíritu Santo. The basic Es that el carisma básico que nosotros como cristianos claiming all debemos proclamar todo el tiempo. part of our Debe ser sencillamente parte de nuestras vidas, del mismo tejido de nuestras vidas. should change our lives Y too. debe cambiar nuestras vidas también. This passage here in Este pasaje aquí en los Hechos de los Apóstoles, primero que nada, Felipe escucha la voz del ángel. the angel of the Lord spoke to him, El ángel del Señor le habló a Felipe. Todos tenemos una prompted opción cuando Dios nos llama. Cada uno de nosotros probablemente a lo largo del día recibimos gracias reales. Eso es lo que significa ser llamado por Dios, la gracia real. little promptings, little nudges to pray. Pequeños llamados a rezar. So the angel of the Lord spoke Así que el ángel del Señor le habló a Felipe head y le south dijo, on the road levántate down from y Jerusalem ve al sur, Gaza, en el camino strip. So por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Así que se levantó y se puso en camino. not to. Él pudo haber decidido no hacerlo, así como cada uno de nosotros en nuestra relación con el Señor, cuando el Señor nos da gracias reales, cuando nos llama a la oración, When he calls us to cuando nos llama a la relación, cuando nos llama al arrepentimiento, podemos elegir no hacerlo. we can turn the blind eye. Podemos We can choose not to listen. voltear la mirada, podemos optar por no escuchar al Señor. Context of this Y en el conversation, contexto de esta conversación, Philip sees the Felipe ve al eunuco etíope leyendo las escrituras. so we have a man, the Ethiopian, Así que tenemos a un hombre, el eunuco etíope, que estaba buscando a Dios, estaba buscando significado, estaba leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo al profeta Isaías, a very God-fearing man. un hombre muy temeroso de Dios. And the scriptures say, see, Y las escrituras dicen, he was reading the prophet Isaiah. The Spirit said to Philip, again, sentado en su carroza iba leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le habla a Felipe, up with that, acércate y pégate a la carroza. with that chariot. Ve y pégate a la carroza. Felipe corrió y lo escuchó que estaba leyendo el profeta Isaías y le dijo, Understand what you are reading. ¿entiendes lo que estás leyendo? Son las palabras de Felipe al eunuco etíope. Of course, he probably had some kind Por of supuesto que probablemente tenía algún tipo de comprensión limitada, era un hombre de fe, Philip knew pero Felipe sabía quién era Jesús. Messiah. Él conoció al Mesías. He knew the Él ultimate meaning
of this passage. Conocía el encuentro final de este pasaje. Él le contesta, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? See the importance of ¿Ven la importancia de que alguien lo guía a uno, de que alguien le enseña a uno acerca de la palabra de Dios, el significado de la palabra de Dios? Recuerdo this experience in haber tenido esta experiencia en el seminario a lo largo de toda mi educación, de que me enseñaran el significado de las Escrituras, el significado de las enseñanzas de la iglesia. all of a sudden things Y súbitamente las cosas empezaron a cobrar sentido that I did not understand, que yo no había entendido antes. almost like blinders. Casi como que me quitaran una venda de los ojos y pude ver más claramente, pude entender más claramente. That being said, Ya habiendo dejado eso sentado, nunca llegamos a un punto en que plenamente entendemos, plenamente comprendemos la santísima palabra de Dios. learning Siempre estamos aprendiendo, students siempre somos alumnos when we come before cuando acudimos ante el Dios hombre, instructing us. We're en always su palabra que nos enseña. Nosotros siempre somos los que estamos en el segundo o tercer grado, quizás incluso primer grado. Ni siquiera hemos salido del quinto grado. La mayoría de la gente, you could have a very learned education uno puede tener una educación muy instruida. Algunas personas pueden ser, podemos decir, por ejemplo, and have gone to school los doctores en medicina que han estado en la facultad durante 15, 17 años estudiando, tienen doctorados but in a sus nombres. Pero en lo que se trata de los caminos de Dios, second grade, es como si estuviera en el primer grado en su educación. we never get to a point Nunca llegamos al punto en que plenamente fully comprehend conocemos y plenamente comprendemos the plan of God. el plan de Dios y el mensaje de la salvación. Por eso es que constantemente tenemos que regresar a la fuente de la gracia para que Dios nos enseñe. Not that we are the best of preachers, No que seamos las mejores criaturas aquí ni los mejores maestros, por seguro no lo somos, is the one who teaches, sino que Dios es quien nos enseña. who unveils. Él es quien devela el significado de las Escrituras. We're all taught by God. Dios nos enseña todo. And in this passage, Y en este pasaje, Philip teaches cuando Ethiopia Felipe le enseña al etíope acerca de esta escritura del profeta Isaías, like a sheep he has been led to the como slaughter, and like a lamb before una its shears is silent, oveja fue llevada al matadero y como his mouth cordero esquilador, humiliated así hable su boca ahora. En su humillación le fue negada la justicia. tell of his posterity, for his life is taken from the earth. We heard this passage just Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. Escuchamos acerca de esto hace 3 o 4 semanas atrás, el Viernes Santo, led to the slaughter. como cordero llevado al matadero, Before its shears is y como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. on his way to Calvary. Camino al Calvario, no estaba hablando, He was not saying how no decía cómo se atreven, saben quién soy. he spent 3 years of his Pasó 3 años de su ministerio público enseñándole a la gente acerca de quién era. he didn't need to do that. No le hacía falta hacer eso, But we see in pero vemos his passion, en su pasión y su muerte, we see him being led lo all vemos siendo llevado the lamb before it como to be crucified. oveja ante el esquilador para ser crucificado. E incluso desde la cruz el Señor nos enseñaba acerca del silencio. Speaks about Este pasaje habla de permanecer callado. Jesús no habló desde la at the cruz same time 7 palabras, 3 hours solamente 7 palabras, pero al cabo de muy poco tiempo, 3 horas, estuvo callado en la cruz. Los otros que estaban al lado de él hablaban. El ladrón, the Son of God. si realmente eres el Hijo de Dios, bájanos de esta cruz. But Jesus was Pero Jesús
guardó silencio, solo habló cuando le hizo falta hablar. Very powerful words he spoke from the cross. Habló palabras muy We don't have time to go through fuertes desde la cruz. No tenemos tiempo de Father, forgive them, repasarlas they know not what they do. todas hoy, pero Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He's making Desde la cruz está haciendo excusas por su pueblo. From the cross he's making Desde la cruz está haciendo excusas, está pidiendo perdón para el pueblo ahí abajo que lo había crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. again every single word Nuevamente, cada palabra desde la cruz a fulfillment es un prophecy. cumplimiento de profecía. Podemos repasar todo el Antiguo Testamento See the words of the Messiah y veremos las palabras del Mesías hablando desde la cruz. right down to El Mesías, hasta su último aliento, fulfilling. está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. He's opening us Está the scriptures even at abriendo las escrituras entre nosotros, incluso Father into your moribundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. They shall all be taught by God. Todos, Dios les enseñará a todos. Still teaches Jesús aún people le enseña a su pueblo is proclaimed. That's donde sea que se está proclamando la palabra. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, especially before we come. especialmente antes de ir a la misa dominical. Most often, and here's the La challenge mayoría del tiempo, y aquí les to give, deseo presentar un desafío, is most often time we la mayoría del tiempo Sunday Mass perhaps, venimos a la misa dominical, and quizás, it's the first time that y es la primera vez que hemos escuchado las escrituras proclamadas. and we really didn't take Y realmente no tomamos tiempo durante la semana para estudiar la palabra de Dios, to get a good commentary, para study obtener un buen comentario y para estudiar el significado de algunos de los pasajes de las Escrituras, study estudiar el Salmo, estudiar el Evangelio en contexto, porque muchas veces la primera lectura and the gospel y el Evangelio, en especial in the Sunday readings en las lecturas dominicales, coinciden uno con el otro with one another, y casi encajan and they perfectamente uno con el otro prophecy y muestran profecía y cumplimiento. and it increases our faith. Y aumenta nuestra fe The scripture, cuando leemos las escrituras de esa forma, see prophecy, cuando vemos profecía y cumplimiento, see every prophecy cuando vemos que cada profecía Son of God came. el Hijo de Dios vino a cumplir. The light of faith is La luz de la fe nos es dada, así como le fue dada a este hombre, el eunuco etíope, por Felipe. Nuevamente, este es el modelo de evangelización. and to not do it alone Y too as well, to do it with tampoco hacerlo solo, hacerlo con otra persona más, hacerlo your husband. con sus esposos. Together, reading the scriptures Fer- together. I'm Fern y Hoyt leen las escrituras juntos. Estoy seguro que lo han hecho durante toda su vida juntos. years of marriage. 65 años de matrimonio. How do you think they persevered? ¿Cómo creen que perseveraron tanto tiempo en su matrimonio? By being nourished by the word, Al ser alimentados por la palabra de Dios, al ser alimentados por la mesa de la Eucaristía, by being nourished by the al truth. ser alimentados por la verdad. And the more we're taught, Y mientras más Dios nos enseña, the more we are open más to estamos receiving His grace, dispuestos a recibir su gracia not turning away y a no darle la espalda y ser como hace 2 días atrás en el Evangelio según San Juan, connect people. ser You think about what being un pueblo de servidura. Si piensan lo que significa tener la servidura, significa no poder girar el cuello para ver a un lado o al otro. be a stiff neck, No queremos ser de servidura, queremos ser un pueblo que realmente live es in capaz de vivir en la realidad, to see God's action, de ver la acción de Dios en el mundo, to see God's de action, ver la acción de Dios en sus vidas y de ver la acción de Dios en torno a las vidas de aquellos que nos han sido encomendados en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, incluso en las humillaciones, even in the many ways incluso en las muchas formas de rechazo. see the work Podemos ver la obra de Dios being manifested. manifiesta. We can still
see that podemos ver aún que Dios sigue enseñándonos. we're all being taught by God. Dios nos enseña a todos cuando acudimos a sus pies.